Hoy día vamos a ver, chicos, qué es la inteligencia emocional. Ya la plataforma está todo para que ustedes puedan realizar sus actividades. Está su foro, está su contenido, que es la inteligencia emocional, está lo que es la diapositiva de la clase, aquí está también su tarea, su lección virtual también, ¿sí? Y aquí un videito que les voy a poner ahorita para ir debatiendo acerca de las emociones. ¿Sí? Me avisan por favor si escuchan para poder... Si escuchan. Sí, perfecto. No dice, no escucho. Déjame ver. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar.
Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores. Ahora sí, chicos, díganme. ¿Qué entendieron acerca del videíto, acerca de las emociones?
¿Qué entendieron acerca de las emociones? O cómo nosotros podemos entender nuestras emociones también. Díganme, ¿cómo ustedes pueden entender eso? A ver, Sara, dígame. Buenas noches, mi hijo. Bueno, con respecto al video, entendí que, o sea, son normales hasta cierto punto. Ahí hablaba sobre saberlas controlar, porque si no puede ser perjudicial en la salud, traer problemas con compañeros de trabajo y varias situaciones, ¿no? Muy bien, exacto. Ajá. Otra opinión diferente acerca de cómo nosotros podemos entender nuestras emociones. Bueno, una de las cosas que se podría aportar aquí es que no solamente el podernos comunicar con los demás depende de nuestras emociones, sino también que cada uno de nosotros saber identificar cada una cosa de lo que nos molesta. A veces, bueno, voy a mencionar una historia que siempre se repite, que hay personas que dicen tal persona me cae mal, pero sin ni siquiera conocerla. Entonces, lo principal es darse la oportunidad primero de conocer a la persona. Nadie es perfecto y lo peor nosotros, ¿no? Entonces, a veces esas pequeñas indiferencias que se generan simplemente nos llevan a no poder inclusive formar un lazo, si no de amistad, por lo menos de compañerismo. Muy bien, Leonidas, exacto. ¿Y cuáles son esas emociones que nosotros debemos de cuidar? De cuidarnos nosotros mismos, o sea, de saberlos manejar, ¿ya? La envidia. La envidia, muy bien. La ¿Cuál ira. más? La ira. ¿Qué más? La depresión. Recordemos que la ira, la ansiedad, la depresión, la envidia son emociones o estados emocionales, ¿no? Que puedan más que todo afectar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, cómo actuamos. O sea, es importante aprender a reconocerlas. La ira es prácticamente el enojo, la irritabilidad, la tensión, a veces esas ganas que tenemos de discutir o reaccionamos impulsivamente, porque a veces es frustrante, a veces nosotros estamos, hay personas que a veces no saben controlar su ira y van por el camino pues desquitándose con quien se les atraviese. Bueno, ¿qué podemos hacer mediante esa ira? Saber que respirar profundamente antes de reaccionar, alejarnos unos minutos de la situación tal vez en la que nos encontremos que nos pueda causar un enojo, irritabilidad, tensión, incomodidad, pues, ¿no? Identificar también qué provocó ese enojo en nosotros y expresar también lo que sentimos pero sin agredir a nadie, pues, ¿no? Asimismo con la ansiedad, es una sensación de preocupación, miedo, nerviosismo, porque hay diferentes personas que eh, o sea, lo interpretan o sienten, pues, ¿no? Dificultad para concentrarse, esa tensión acelerada del corazón y todo lo demás, pues, ¿no? Lo que causa la ansiedad. ¿Y qué podemos hacer mediante eso? Tratar a sí mismo. Respirar lentamente, concentrarnos en un momento del presente, organizar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras actividades, hablar con alguien que sea totalmente de confianza. Y así mismo sucede con la emoción de la depresión. A veces hay personas que de verdad están en un momento muy triste o un momento, algún suceso de la vida en las cuales deja ese vacío, esa pérdida de interés, esa tristeza, cansancio, desmotivación, se aíslan, cambios en su sueño, en el apetito, la dificultad que tiene para poder concentrarse o disfrutar tal vez en algún momento o alguna actividad que esté realizando. Entonces,
¿qué podemos hacer? Tratar de buscar apoyo, no aislarnos. A veces hay personas que dicen, creo que con aislamientos ellos tratan de querer mejorar, pero a veces a algunas personas se les dificulta, otras no. Mantener también rutinas básicas, actividades agradables, hablar con un profesional, pues no más que todo para precautelar nuestra salud mental, porque ves, prácticamente son nuestros sentimientos, es nuestro corazón, porque estos sentimientos son persistentes y a veces interfieren muchísimo en nuestra vida diaria. Entonces, mire, cuán importancia tiene también estos tipos de emociones en nuestra vida diaria, en el día a día, ¿no? Entonces, de eso se basaba el videito que les puse para que ustedes puedan entender qué es esa inteligencia emocional. La clave también es para el éxito, tanto personal como profesional, porque recordemos que nuestra inteligencia emocional es la capacidad que cada uno de nosotros o cada una de las personas reconoce, comprende, gestiona sus propias emociones, pues, ¿no? Así como entender, puede fluir sus emociones en los demás, ¿no? Lejos a veces de ser algo. Hoy se considera más que todo una habilidad esencial. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, tanto en la vida, tanto personal como en el ámbito profesional. En el plano personal, ¿qué quiere decir? Que tener este tipo de inteligencias emocionales va a permitir que nosotros manejemos mejor el estrés, ¿no? Mantenernos equilibradas para poder tomar decisiones prácticamente acertadas, pues, ¿no? Construir también relaciones más sanas. Cuando una persona ya sabe controlar sus impulsos, ¿no? Expresa lo que siente de una forma adecuada y trata de evitar conflictos innecesarios, logra una mayor, más que todo, ese bienestar emocional, ¿no? En cambio, en el ámbito profesional hay muchas personas que marcan una gran diferencia en esta habilidad, porque a veces no basta con solo nosotros tener buenos conocimientos técnicos, sino de saber trabajar en equipo, ya sabernos comunicar eficazmente, adaptarnos también a algunos cambios que puedan suceder. Entonces, esta inteligencia emocional nos ayuda a que nosotros podamos liderar muy bien en nuestro trabajo, podamos nosotros resolver cualquier tipo de conflicto y motivar también a otras personas a que, más que todo, mantener un ambiente laboral que sea totalmente positivo. A veces influye directamente en el rendimiento de cada uno de nosotros, a veces en el trabajo. Entonces, aparte de que nosotros desarrollamos esta inteligencia emocional, no solamente es algo que se nace, no, sino que uno va aprendiendo en el camino, uno lo va fortaleciendo con la práctica, ¿no? Escuchando activamente, siendo empáticos, reflexionando sobre nuestras emociones para tratar nosotros mismos de mejorar la forma en cómo nosotros estamos reaccionando ante distintas situaciones que nos encontremos. Entonces, esa es esa inteligencia emocional que debemos de tener. Eso va más allá también del coeficiente intelectual, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué quiere decir más allá del coeficiente intelectual? A veces, durante mucho tiempo, pues, ¿no? Se creó o se creyó que el éxito dependía principalmente del coeficiente intelectual. Sin embargo, se ha demostrado que no basta con solamente ser inteligente en lo académico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tenemos que nosotros permitirnos manejar el estrés y la presión. Hay personas que a veces dicen, bueno, uno va aprendiendo, pues no, uno va adquiriendo experiencia, a veces el tratar de trabajar, ¿no? Bajo presión, bajo cualquier tipo de estrés, entonces uno ya lo puede manejar prácticamente. Hay personas que no pueden manejar esta inteligencia emocional, el trabajar bajo presión, para saber comunicarnos también, tratar de mejorar las relaciones que tenemos con las demás personas. Eso favorece también el liderazgo y el trabajo en equipo. O sea, prácticamente en pocas palabras,
pues no, el coeficiente intelectual a veces puede abrir puertas, pero la inteligencia emocional ayuda a mantenerlas abiertas. A ver, chicos, ¿quién de ustedes ha experimentado trabajar bajo presión y en constante estrés? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente bajo este tipo de situaciones? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo se siente nuestro cuerpo, nuestra mente? ¿Qué ocurre? Uno se cierra, se coge y se cierra, no quiere hacer ya nada, se ofusca. Se puede frustrar por tantas cosas que tiene en su mente. Muy bien, dígame, Tatiana. Uno se bloquea, dice Tatiana. Exacto. Eso ocurre con nuestra mente. Nos cuesta a veces, como dice Alex Mero, nuestro cuerpo se siente tenso, se estresa, porque quiere, a ver, déjame ver. Dice, porque quiere realizar rápido las actividades. Claro, y uno se va tropezando, va realizando mal las cosas, no le sale como uno lo está realizando y igual comete errores y uno se estresa más. Entonces, eso es, nos cuesta concentrarnos. Podemos sentir preocupación, ansiedad, irritabilidad, ¿no? Pensamos constantemente en los problemas que pueden ocasionar, ¿no? Entonces estamos agotados mentalmente. Situaciones a veces que se prolongan. Entonces, todo eso en nuestro cuerpo que aumenta. Nuestra tensión muscular, el corazón puede latir más rápido, podemos respirar hasta más rápido, aparecen dolores de cabeza, estamos en constante cansancio, ¿no? Puede presentarse estas dificultades para dormir. Entonces, algunas personas experimentan todos estos cambios, todas estas molestias, hasta molestia digestiva, porque he visto algunas veces cuando están de verdad muy irritados, porque uno se da cuenta cuando la persona está de mal humor, uno se da cuenta cuando la persona está muy irritable, que ni comer quiere o que si come algo le sienta mal, porque es la reacción de nuestro cuerpo mediante esas emociones que nosotros sentimos, ¿ya? Más el estrés y todo lo demás, esas molestias digestivas, ¿no? Lo importante es que un poco de estrés, ¿no? Puede más que todo ayudarnos a reaccionar ante una situación que a veces nos exigen, ¿no? Pero cuando se vuelve constante y no tenemos el suficiente descanso, puede afectar nuestro bienestar tanto físico como emocional. Entonces, imagínense, o sea, todo lo que prácticamente nuestro cuerpo percibe, ¿no? ¿Ya? En lo pionero, ¿ya? Este concepto fue desarrollado principalmente, más que todo, por el psicólogo Daniel Goleman, pues, ¿no? Porque aunque hay otros tipos de investigadores como Peter Sullivan, John Mayer, todos que se sentaron prácticamente con las bases que hizo Daniel Goleman, pues, ¿no? Donde él se popularizó en el año 1995. ¿En qué? Con su libro de la inteligencia emocional, haciendo que el tema se volviera mundialmente conocido, ¿no? ¿No? Prácticamente un factor clave para el éxito, incluso más relevante que el coeficiente intelectual. Y hubo evidencias, ¿no? Porque existen múltiples estudios que respaldan la importancia de la inteligencia emocional, porque ahí las personas con alta inteligencia emocional suelen tener mejores relaciones personales. Cuando lo trabajan, hay personas que he visto que de verdad, mis respetos, cuando están en situaciones, el autocontrol que tienen hasta de sus emociones, aunque en su rostro puedan ellos prácticamente, hay algunos que se reflejan, hay otros que no, pero lo saben manejar, ¿no? Entonces, todas esas evidencias también hay. En el trabajo también se puede asociar con un mejor liderazgo o un desempeño laboral, ¿no? Ayuda a reducir también el nivel de estrés y de la ansiedad.
Empresas que valoran este tipo de habilidades, ¿por qué? Porque mejoran el clima laboral y la productividad. E incluso hay investigaciones en psicología organizacional que dicen que se muestra que muchas veces el éxito profesional depende más de esos tipos de habilidades emocionales, habilidades técnicas. En clases anteriores vimos ese tipo de habilidades duras y blandas, ¿no? Que nosotros también es muy importante y viene todo agarrado de la mano junto con nuestras emociones. Entonces, esta inteligencia emocional es como una habilidad clave que complementa con nuestro coeficiente intelectual. No solamente va a influir en cómo nosotros pensamos o en cómo actuamos o nos relacionamos o cómo podemos nosotros enfrentar la vida. Una de las múltiples inteligencias que ha tenido Howard Gardner, pues no, más que todo un universo de habilidades. Como les dije, este tipo de teorías de inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner, pues no, plantea que no existe una sola forma de ser inteligente. Cada una de las personas poseemos diferentes tipos de inteligencia que se van desarrollando dependiendo de las actividades que realicemos, pues, ¿no? De una manera única según nuestras capacidades y según el entorno y las experiencias que nosotros estemos adquiriendo. Entonces, es uno de prácticamente que cada una de las personas sabe la capacidad que tiene, ¿no? Entonces, él las identificó como lingüístico verbal. ¿Qué quiere decir esta inteligencia múltiple, lingüístico-verbal? ¿En qué se basa? A ver, chicos, ¿en qué se basa? ¿Cuál es esa capacidad? ¿En qué? En que una persona, más que todo, con inteligencia lingüístico-verbal, suele desarrollar con facilidad el leer y comprender textos. Dígame no. Lingüística. Bueno, yo creo que la capacidad de comprender y organizar utilizando el lenguaje. Así es el lenguaje, todo lo que comprende, todo lo que lee, todo lo que escribe mediante mensajes, lo que expresa de una forma oral con mucha claridad, pues no lo que otras personas tratan de comunicarse, pues no suelen aprender palabras nuevas y las utilizan correctamente, tienen una fluidez en hablar en público, argumentan y explican ideas, saben utilizar ese tipo de lenguaje para enseñar o comunicar sus emociones, ¿no? Y he visto, no sé si ustedes, hay personas que les encanta leer y tienen su, su vocabulario más extenso y su léxico bien fluido. ¿Por qué? Porque al leer uno, eh, uno puede hablar de una manera técnica también. He visto personas que hablan de forma técnica y porque tienen esa habilidad o el significado de cada una de las palabras que ellos leen. O sea, esa habilidad que tienen para tener ese léxico fluido, hablar con técnicas, entonces, el contar historias, en participar en debates, ¿no? Explicar temas o idiomas que pueden ellos mostrar. Entonces, es la capacidad que cada una de las personas tiene para manejar ese lenguaje con toda fluidez, esa precisión y la riqueza que tienen en su vocabulario, ¿no? Entonces saben conocer, saben utilizar diferentes palabras según en la situación que se encuentren. Saben elegir palabras adecuadas para transmitir exactamente lo que quieren decir, ¿no? Defienden y justifican una opinión. Imagínense esa inteligencia lingüístico-verbal. También está la inteligencia visoespacial. ¿Qué quiere decir la inteligencia visoespacial? ¿Cuál es la capacidad? Es de visualizar, de imaginar, de crear imágenes mentales. ¿Verdad? ¿Ya? O
saben comprender también esos lenguajes, las formas, los tamaños, las distancias, las relaciones entre objetos. Entonces, cuando una persona tiene una buena inteligencia visoespacial, ¿qué puede imaginar? ¿Qué puede imaginar? Hay muchos niños que tienen bastante imaginación. Ellos en su mentecita se imaginan objetos, cómo se verían en diferentes aspectos o posiciones. Ellos saben a veces orientarse utilizando a veces en su memoria o creando, pues no, si escuchan algo, entonces comprender, crean a veces dibujos, ¿no? Entonces reconocen esas proporciones, esas dimensiones, porque imaginar cómo construir o modificar un objeto dentro de un espacio, ¿no? Entonces, imagínense, recordar esa información principalmente mediante imágenes y presentaciones visuales. Hay estudiantes, niños, personas adultas que mediante imágenes ellos aprenden, son más visuales. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice por qué razón? Hay personas que Puede ser comprenden. porque, Dígame, perdón, Cristel. puede ser porque receta de una manera visual. No solo pasa en los niños, sino también en las personas en general, o digamos también en los ancianos que aprenden de la manera en ese momento. Digamos, no pueden aprender si lo leen en libros o por el teléfono como YouTube, sino que esté al lado de la persona y se lo explique eh, paso por paso. Asimismo pasa con los niños, porque lo receta más rápido, lo comienza a aprender más rápido. No sé si se me hace entender. Sí, Cristi, sí la entiendo. Claro, porque hay personas que comprenden o recuerdan mejor la información cuando pueden verla o cuando alguien, como usted dice, les explica o las representan mediante imágenes, gráficos. Entonces, por eso, pues no, a veces es importante utilizar diferentes formas para poder enseñar o presentar la información. No depende únicamente de más que todo una explicación verbal, sino que ya con lo visual ellos ya prácticamente tienen Ya, esa a capacidad. eso le dicen la memoria fotográfica. Así es. Y sí existen personas que tienen de verdad bastante memoria fotográfica. O sea, yo me quedo impresionada a veces cuando veo, más que todo, eh, ayer que fue el trabajo de mi hermana trabaja para niños con necesidades NEE, y vi un niño autista grado 3, algo así, me explicó mi hermana. O sea, qué capacidad, él tiene una capacidad visual o sea, y mira, él para la edad que tiene, pequeñito, entonces, como él tenía, como usted dice, esa memoria fotográfica, estaba con la psicóloga y entonces estaban como en una entrevista para ver, pues, no, cómo podrían enseñarle, algo así. O sea, impactada también me quedo con las personas que son de verdad con necesidades especiales. O sea, también tienen prácticamente, te dicen, te expresan detalladamente lo que ellos viven o lo que ellos interpretan en su mente, cómo los crea. Entonces, imagínense, y hay personas también que estudian con música, la concentración musical, esa capacidad que ellos tienen de percibir, crear o expresar por medio de ritmos, sonidos, melodías. O sea, y lo he visto las concentraciones que a veces tienen con escuchar música. ¿Cuál es esa capacidad? Hay en la mayoría que les gusta estudiar con música o hacer tareas con música. Tienen que hacer algo para poder concentrarse en lo que están haciendo. O sea, imagínense, hay algunos que de verdad sí expresan todas esas emociones, ¿no?
es inteligencia musical para mí. Yo le digo así inteligencia musical porque reconocen, diferencian sonidos, siguen patrones rítmicos, expresan mediante la música, disfrutan de comprender diferentes géneros musicales también. Dígame no. Dígame no, Enoch. No, alzo la manito. Dígame no, me escucho. Creo que no me escucho. ¿Se me escucha? Creo que no le vale el micrófono. Hay personas, en cambio, que necesitan silencio absoluto para poder estudiar. Hay otras que prefieren tener música de fondo. La intrapersonal, ¿qué quiere ser intrapersonal? ¿Qué quiere decir la intrapersonal? La capacidad que tenemos de conocernos a uno mismo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, motivaciones, por ejemplo, el autocontrol, el autoconocimiento, la reflexión. Eso quiere decir la intrapersonal. El lógico matemático. El lógico matemático, ¿qué quiere decir? La habilidad que tenemos para razonar, resolver problemas, trabajar con números, por ejemplo, cálculos, análisis, pensamiento científico. El corporal, kinestésica, ¿qué quiere decir? Es la habilidad que nosotros tenemos para usar nuestro cuerpo con precisión y coordinación. Por ejemplo, la danza, la actuación, el deporte. Y la interpersonal es la habilidad que tenemos de entender a los demás, sus emociones, sus intenciones. Por ejemplo, la empatía, el liderazgo, el trabajo en equipo. Y la naturista es la habilidad que tiene para reconocer, para relacionarse con la naturaleza, con los seres vivos. Por ejemplo, hay personas que les gusta cuidar el medio ambiente, ¿no? Les gusta la observación de los animales, de las plantas, admiran la naturaleza. Entonces, todo este tipo de inteligencias, pues, ¿no? Nos permite, nos enseña que todos somos inteligentes, pero de diferentes maneras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos nosotros reconocer, reconocemos nuestra fortaleza, nos ayuda a desarrollarnos, ¿ya? Mejor también en lo personal como en lo profesional, especialmente a veces cuando combinamos este tipo de inteligencias con nuestra inteligencia emocional, podemos nosotros mejorar. Tenemos aquí la inteligencia emocional en el trabajo. Es muy crucial. ¿Por qué razón? ¿Cómo podemos diferenciar este tipo de inteligencia emocional? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos demuestra las habilidades más valoradas que nosotros tenemos en nuestro entorno laboral? Porque no solamente van a influir como nosotros nos sentimos en el trabajo, sino que también podemos hacerlo, ¿no? Ese impacto medible, ¿no? Porque hay diversos estudios, pues más que todo en la psicología, ¿no? Y el liderazgo que muestran datos contundentes. ¿Por qué? Porque hay un incremento de productividad, un 30% en la productividad en equipos donde promueven la inteligencia emocional. Y aproximadamente el 90% de los líderes más exitosos, ellos tratan de destacar por qué deben de tener alta su inteligencia emocional, para poder mejorar la retención de talento, la disminución de conflictos laborables, entre más satisfacción y compromiso, más que todo de cada uno de nosotros o cada uno de las personas que
los empleadores, pues, ¿no? Entonces, estos resultados se deben a que las personas con alta inteligencia emocional manejan mejor el estrés, se comunican de forma efectiva y trabajan mucho mejor en equipo. Por ejemplo, un caso de éxito, ¿ya? Estudios internos, supongamos, como el proyecto de, Oxygen, no sé si ustedes lo han escuchado, donde se descubrió que sus mejores líderes, ¿no? O sea, prácticamente los más técnicos, no eran los más técnicos, sino aquellos con habilidades emocionales. ¿Por qué? Porque en la manera de cómo son empáticos, en la escucha activa, pues, ¿no? También empresas, por ejemplo, como la Microsoft, que ha impulsado también una cultura basada en la empatía y en el aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque esto también fortalece el liderazgo, la innovación y el trabajo colaborativo, ¿ya? En la Coca-Cola, lo mismo, se aplicó programas de desarrollo de inteligencia emocional más que todo en sus equipos de trabajo, directivos y todo más que logren también mejorar ese desempeño, ese clima laboral. Y eso da buenos resultados también financieros, ¿no? ¿Por qué la inteligencia emocional nos permite más que todo resolver conflictos sin escalar problemas, ¿no? Tomar decisiones a veces bajo presión, motivar o guiar equipos, adaptarnos a cambios constantes? Entonces, estos entornos laborales, más que todo, cada vez son más dinámicos, hay habilidades que son muy importantes para nuestros conocimientos técnicos. Entonces, la inteligencia emocional no es solamente una habilidad blanda, sino es un factor estratégico, ¿no? Las organizaciones que la desarrollan, ¿por qué? Porque mediante equipos más productivos, líderes más efectivos, puede también ver resultados más sostenibles en el tiempo. ¿Ya? Entonces, todo esto que es también parte de la inteligencia emocional dentro de lo laboral y lo personal, ¿no? Cómo nosotros debemos de gestionar estos tipos de emociones, el poder que debemos de tener de la autorregulación, ¿no? Hay momentos a veces difíciles, conflictos, presión, frustración, a veces no siempre podemos controlar lo que pueda ocurrir, pero sí cómo debemos de reaccionar. Ahí entra la autorregulación. ¿Por qué? Porque es una habilidad que nosotros debemos de centrar más que todo en la inteligencia emocional, porque me va a permitir manejar mis emociones de una forma consciente y constructiva, ¿ya? Contexto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cada situación problemática ocurre en un entorno significativo o específico, dentro del trabajo, la familia, los estudios, o sea, entender este tipo de contexto a veces nosotros nos ayuda a reaccionar de una manera impulsiva. No es lo mismo una crítica más que todo cuando lo recibimos en público, sino que una conversación privada. El entorno influye dependiendo de nuestras emociones y en cómo debemos de responder. Hay personas que de verdad no tienen mucha paciencia, les podría decir. Que a veces una palabrita que diga se frustran, dígame no. Not. Not me escucha. No me escucha. Me alza la manito. Bueno, hasta que se le habilite el micrófono. Entonces, mediante esta conciencia emocional, pues no, antes de actuar, no, la clave es saber identificar lo que sentimos. Si estoy enojado, estoy frustrado, estoy ansioso, estoy triste, ¿sabes? Debemos reconocer esa emoción en el momento, en la situación que nos encontremos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver o reconocer la emoción y evita que actuemos por impulso. Esta conciencia emocional es el primer paso para nosotros poder tomar control de nuestras emociones.
Dice que sí. A ver, aquí dice no, dice quería decir que a veces las personas tienen problemas, pero a veces lo controlan. Pero que a pesar de controlar hay gente que provoca ese no, es verdad, la gente no colabora. Hay personas que sí, a veces creo que respiran. He visto casos que a veces hay personas que con una palabra, o sea, el gesto en su rostro, lo que hacen es respirar y a veces hay personas que, verdad, ya no lo pueden controlar y, o sea, como no explotan, sino que ya hablan, pues no, pero con, responden entre pasivo-agresivo, ¿ya? Entonces, ya no pueden ya tener ese control. Entonces, como que se dice, hay algo que las detona y dice, bueno, aquí ya exploté, ya. Entonces, esas emociones que a veces no podemos controlar. Y ahí es donde entra la autorregulación, de que podemos manejar esas emociones. No significa que vamos a reprimirlas siempre, no, sino tratar de canalizarlas inteligentemente. Entonces, hay personas que de verdad piensan en las consecuencias de sus palabras. A veces eligen una respuesta calmada en lugar de reaccionar con enojo. O respiran antes de responder algo, pausan antes de responder y piensan en las palabras adecuadas. Entonces ahí la autorregulación transforma una reacción impulsiva en una respuesta consciente. Entonces ahí vienen esos tipos de desafíos. A veces hay personas que dicen, no, que aquí me desafían, dicen. La gente me anda desafiando, ya conocen cómo soy, ya saben cómo es mi enojo y no puedo. Entonces, a veces gestionar esas emociones no es fácil. Requiere de práctica, de paciencia, de voluntad. Dígame, Leonidas. Miss, pero como dice, hay un buen amigo que me dice que siempre en una discusión van dos personas. Y si disculpen lo que voy a decir con todo el respeto, ¿no? Y No se preocupe. si un tonto dice una cosa y otra persona lo escucha, se convierte en un tonto también porque cae en la provocación. Ciertamente, el día de hoy tuve un día medio raro ahí con el transporte de la Metrovía y estaba lleno, vino una señora, me empuja a mí y estaba con mi mochila. Y la señora me dice, quiero estar yo primero. Le digo, pero si, le digo, está lleno, yo no, ¿dónde voy a meter yo mis cosas? Me dice, pero bote su mochila al suelo. Y yo le digo, señora, le digo, tengo cosas que perder y si se me pierden, no hay quien me las reponga. Me dice, pero que ustedes son hombres, le digo, y usted también es mujer, le digo, pero tiene su cartera, le digo, también le podría decir lo mismo, pero mejor me quedo callado, le digo. Le digo, deje las cosas así nomás y trate de ubicarse hasta que la próxima parada se de quedar gente y ahí se ubica mejor como usted quiera. Pero es cuestión de que sabernos identificar y controlarnos en esa partecita, porque nuestro enojo no debería venir, nuestro cambio de humor no debería venir por agentes externos, sino por algo muy interno de nosotros. Exacto, hay personas que ahora no controlan su enojo. Y es verdad, dentro de la Metrovía se encuentran personas que de verdad creo que van alteradísimas con su enojo o su frustración. Y como que dice, ay, ya como que... No, sí me he topado con gente así. De verdad que hay que saber gestionar esas emociones, ese control. A veces tienen presión, a veces traen consigo problemas, conflictos, ¿no? Esas emociones intensas. Pero cada vez que nosotros logremos canalizar nuestras emociones, fortalecemos nuestra inteligencia emocional, ¿no? Cuando uno aprende, uno va aprendiendo en el camino, va aprendiendo de la experiencia, pues no, a controlar, a autorregularizar lo que sentimos, lo que hacemos, el enojo, la ira. Algo cambia dentro de nosotros y nuestra inteligencia también, o sea, como que nuestro cerebro va también fortaleciéndose, pues, ¿no? Entonces, esta autorregulación es una herramienta muy poderosa que nos permite nosotros enfrentar problemas con equilibrio, mantener ese equilibrio, aunque a veces no es fácil, ¿no?
comprender el contexto, reconocer nuestras emociones, poder gestionarlas adecuadamente. No solamente podemos evitar los conflictos, sino que nos ayuda a crecer en lo personal y en lo profesional. Porque imagínense, si no sabemos nosotros el manejo de la resolución de conflictos, toda esa tensión, ¿no? Porque a veces es inevitable en cualquier ser humano, ¿ya? Entonces, es inevitable a veces. ¿Por qué? Porque la diferencia no está en evitarlo, sino en cómo lo debemos de gestionar, bajo qué perspectiva adecuada. Entonces, ahí interviene nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, pues, ¿no?, pasar de una tensión a una oportunidad de entendimiento y saber mejorar. Porque la perspectiva correcta, por ejemplo, un conflicto no siempre es algo negativo. Si sabemos manejarlo bien, me va a permitir aclarar malos entendidos, fortalecer cualquier tipo de relación, ¿no? Y encontrar mejores soluciones, porque nosotros al adoptar una perspectiva abierta, me va a implicar a mí a dejar de ver al otro como un enemigo y empezar a verlo como parte de la solución. A veces hay personas que en el trabajo de verdad como que te odian, pero tú no sabes el por qué. Dígame no. ¿A veces se me escucha? Sí. Yo quería dar una opinión. Sí, es verdad, hay personas que a veces que puede dar un día frustrante solo porque dice algo erróneo o algo equivocado. O puede provocar un cierto enojo. Pero nosotros también tenemos que dar un límite como persona para que reconozca que a veces nos está molestando. Es verdad. Y hay personas que no entienden o no saben los límites. Ahí viene esa inteligencia emocional como herramienta. Saber controlar reacciones impulsivas. ¿No? Mantener la calma en momentos tensos. Sin esta base, a veces no es fácil, pero a veces, dependiendo, pues, ¿no?, de la persona, el conflicto que pueda escalar. Por ejemplo, en la escucha activa, no es solamente oír, sino comprender realmente lo que la otra persona expresa. Hay personas que ni oyen ni escuchan. ¿Por qué razón? Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. ¿Cuál es esa diferencia entre oír y escuchar? En que el escuchar te lleva a un racionamiento y el oír es algo que simplemente el mensaje lo escuchaste, pero no le tomaste importancia. Exacto, Leonidas. Entonces, eso implica. Oír es percibir, por ejemplo, sonidos a través del oído, algo que puede ocurrir. Dígame no. Es que no entendí esa parte de oír y escuchar. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Pues escuchar es algo que yo escucho a otra persona y entiendo lo que dice. Oír es que no entiendo y tengo que volver a escucharlo. Muy bien. Ahí también interviene la inteligencia interpersonal. Mire, ¿ve? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el oír es algo que a veces puede ocurrir de una manera involuntaria. Entonces, por ejemplo, oyes el ruido de un carro o mientras estás haciendo una tarea. Pero el escuchar implica prestar atención a la persona que te está diciendo algo. Concentrarte y tratar de comprender lo que tú estás oyendo. Por ejemplo, ustedes que me están escuchando a mí, ustedes están atentos a la explicación que les estoy dando, ¿verdad? Entonces hay personas que de verdad, por nada del mundo, o sea, pueden oír y escuchar, pero no razonan o no entienden o no comprenden. O sea, no prestan atención, ¿no? Hay personas que a veces prestan atención sin interrumpir, otras muestran interés, o sea, gestos o palabras. Hay otras que parafrasean para confirmar un entendimiento. Entonces, la escucha activa reduce malos entendidos y también baja la tensión. La empatía, ¿qué consiste esa empatía? En ponernos en el lugar del otro, no significa estar de acuerdo,
sino comprender su punto de vista. Cada uno de nosotros tenemos un punto de vista diferente, no todos somos iguales. No todos somos iguales. La empatía nos ayuda a humanizar el conflicto, nos ayuda a reducir la confrontación, generar confianza. La asertividad es lo que nosotros expresamos, lo que pensamos, lo que sentimos de una forma clara y respetuosa. Por ejemplo, como que yo le dijera, oye, tú siempre haces todo mal. No, eso es algo equivocado. ¿No? Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, es que me siento frustrado. Cuando pasa esto, me gustaría que lo manejemos de manera diferente. Entonces, ahí está la asertividad. Evitar esa agresividad pasiva, tratando de buscar un equilibrio. Pero hay personas que responden pasivo-agresivo. Entonces, no pueden, o sea, como que no regulan todavía sus emociones. ¿No? El enfoque de la resolución también. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ganar, sino resolver el problema, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave? Centrarnos en soluciones, no en culpables. Buscar acuerdos beneficiosos para ambas las partes y mantener una actitud colaborativa. Entonces, el manejo de estos conflictos también requieren ese tipo de habilidades que no todas las personas la tienen. Nadie tiene esas habilidades o esas emociones comunicativas. O sea, cuando aplicamos la escucha activa, la empatía, la asertividad, entonces todo eso transforma la atención del, más que todo en diálogo y el desacuerdo en una oportunidad de crecimiento. Dígame, no. A ver, es verdad, hay veces que a veces una persona no quiere interactuar, pero es muy bueno escuchando pero no le gusta mucho hablar. Pero sí interpreta bien a lo que quiere decir a la persona. Muy bien, exacto. Entonces, hay personas y personas. Personas que, bueno, te escuchan y otras como que hacen como que te escuchan, pero no te dan una respuesta o se pierden del hilo. ¿Cuáles son los pasos claves para resolver conflictos? Más que todo con la inteligencia emocional, ¿no? Esos conflictos que a veces podemos relativizar, pues, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? No exagerar el problema. Hay personas que lo toman a veces de forma personal y ahí es donde vienen esos conflictos. Conflictos pequeños se hacen grandes, ¿no? ¿No? O a veces el conflicto es más pequeño de lo que parece. La clave es ponernos en perspectiva. O sea, esto será importante en unos días. O debemos de enfocarnos en una resolución, saber dirigir la conversación hacia soluciones, no hacia el problema. Porque hay personas que enfocan la resolución en el problema, pero no en las soluciones. Y ahí es donde el problema se hace más grande y todo lo demás. Entonces, aplicar estos pasos también nos permite transformar un conflicto en una oportunidad de diálogo y crecimiento. A veces esa inteligencia emocional que no todas a veces la podemos manifestar o lo podemos controlar, actúa como una guía para mantener la calma, comprender y llegar a acuerdos que sean totalmente justos, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos de aplicar esta práctica? Por ejemplo, el caso de Nicolás y la documentación atrasada. Aquí tenemos una actividad. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? Vamos aquí a debatir. La situación sucede que Nicolás debe de entregar una documentación a tiempo, pero tanto él como su compañero, ¿no? Entonces, tanto él como su compañero y su jefe tenían diferentes percepciones de lo que significa puntualidad. Entonces esto generó molestia, tensión y un conflicto en la comunicación, o sea, en ambas partes generó esa tensión.
¿Cómo debemos de aplicar aquí la inteligencia emocional? ¿Qué quiere decir la escucha activa, la empatía, la asertividad? ¿Cómo debemos enfocarnos en los hechos, no en suposiciones? ¿Qué resultado podemos esperar? A ver, ¿quién me dice ahí? ¿Puede repetir la pregunta? A ver, Nicolás debía de entregar una documentación a tiempo, pero tanto el jefe, tanto él como su compañero y su jefe tenían diferentes percepciones de lo que significa puntualidad. Entonces esto generó tensión entre ambas partes, molestia y conflicto en la comunicación. ¿Cómo debemos de aplicar ahí nosotros nuestra inteligencia emocional? ¿Qué quiere decir eso? La escucha activa. ¿Cómo debemos de reflejar la empatía? La asertividad. Enfocarnos en hechos, pero no en suposiciones, pues, ¿no? ¿Y qué resultado podemos nosotros esperar? ¿Qué resultados podemos ahí esperar? A ver, dígame, Leonidas. Bueno, como usted dice, el problema de ellos fue la comunicación. Me imagino que si uno está en un trabajo, pues no es para andar mucho en problemas, uno no solamente le entrega en su horario, ahí uno le especifican cuál es la hora de ingreso, cuál es la hora de salida, partiendo de ese punto. Si en uno de los dos hubo un error y no se entregó la documentación a tiempo, porque le estoy hablando en base a procesos, que es lo que más manejo yo, realmente depende de la parte organizacional de la empresa. Y la única forma de remediarla es, primero, realmente uno reconocer su error, pues, ¿no? Si es que lo hizo o no lo hizo a propósito o accidentalmente, eso se reconoce y realmente se gana mucho más escuchando, a veces cediendo un poco. No se trata de quién tiene la razón, sino más bien de ver y solucionar el problema en el momento, porque si es más por un ambiente laboral, uno tiene que hacer hasta el esfuerzo de llevarse con las personas que le entorno, porque realmente si somos amigos o no dentro de un ambiente laboral no debe implicar para lo que nos están, como dicen por ahí, pagando. Suena duro, pero realmente el objetivo de toda organización es eso, llevar todos que vayan caminando por el mismo renglón, que no haya diferencias, sino más que todo para tener un ambiente laboral tranquilo, más que nada. Y la solución es esa, mejorar la comunicación más que nada y dejar las bases claras para que no ocurra el mismo problema otra vez. Muy bien, Leonidas, exacto. Entonces ahí donde nosotros tenemos que mejorar la comunicación, como dijo su compañero, y establecer acuerdos claros, pues, ¿no? Entre el horario específico. Entonces eso evitamos, pues, ¿no? Que el conflicto se vuelva a repetir. Muy bien, chicos. Nuestro viaje, más que todo, pues, ¿no? Hacia una mayor inteligencia emocional. Como ustedes saben, al desarrollar la inteligencia emocional no es algo de inmediato, sino que es un proceso constante que se construye en el día a día. Un camino personal que va a impactar directamente en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos con las demás personas. Ese desarrollo continuo, ¿no? Debemos de fortalecerlo con el tiempo. ¿Porque qué implica? Reflexionar sobre nuestras emociones, reconocer nuestras fortalezas y áreas que debemos de mejorar y aprender de cada experiencia, especialmente de los errores que podamos cometer en el día a día, en lo personal o en lo laboral. Entonces, cada situación es una oportunidad para nosotros seguir creciendo. La práctica diaria
No basta con entender solamente la teoría, hay que aplicarlas todos los días. Saber controlar nuestros impulsos en momentos difíciles, pensar antes de reaccionar, mantener la calma, a veces bajo tanta presión que a veces uno tiene. Saber elegir respuestas conscientes en lugar de reacciones automáticas, porque la constancia convierte todas estas habilidades en hábitos. Esa constancia que nosotros debemos de tener. Esas relaciones empáticas también se construye en relación con las demás personas, porque podemos estar escuchando activamente, podemos comprender diferentes puntos de vista, mostrar respeto y consideración hacia la persona a quien nos estamos dirigiendo, fortalecer esos vínculos personales, profesionales. Entonces, todas estas relaciones sanas son el reflejo de una buena gestión emocional que uno puede tener porque uno la está construyendo, ¿no? Porque estamos transformando obstáculos en oportunidades, porque cada conflicto, cada error o cada dificultad puede convertirnos o en un aprendizaje. Si sabemos manejarlo con mucha inteligencia emocional, en lugar de reaccionar con frustración, porque podemos nosotros analizar la situación, podemos adaptarnos, podemos buscar soluciones. Es ahí donde nosotros sabemos liderar con inteligencia, porque una persona que tenga la inteligencia emocional alta no solamente se gestiona a sí misma, sino que también influye positivamente en otras personas para que puedan liderar con inteligencia emocional. Significa que inspira confianza, que motiva a los demás, que crea ambientes positivos. Tratar de más que todo de tomar decisiones que sean totalmente equilibradas, ¿no? Esa mayor inteligencia emocional, que es un proceso, es un paso a paso, vamos desarrollándolo, ¿no? Cómo convertimos los desafíos en oportunidades. Más que todo nos preparamos para liderar con equilibrio y con conciencia. Entonces, todo eso abarca de la inteligencia emocional. Aprender, ¿no? Aprender mucho. Conocer nuestras emociones es el primer paso para aprender a controlarlos. No tratar de dejar de sentir, sino de aprender a comprender lo que sentimos antes de actuar de una manera inteligente. Nuestras emociones no nos hacen débiles, chicos. Nos muestran lo que necesitamos, lo que nos importa, aquello que debemos nosotros de aprender a manejar, escuchar, comprender. Todo eso vamos creciendo con la inteligencia emocional. Aprender a controlar la ira, enfrentar la ansiedad, superar los momentos difíciles, expresar a veces lo que sentimos también es parte de nuestra educación. La verdadera inteligencia emocional comienza cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué siento esto? ¿Qué puedo yo aprender de lo que estoy haciendo, sintiendo o estoy expresando? ¿No? Recordemos que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos aprender a controlar nuestra manera de responder. ¿Por qué? Porque sabemos, nos conocemos, sabemos comprender, nos respetamos y tenemos que saber respetar a los demás, ¿no? Entonces, el comprender también a las demás personas también nos hace crecer como personas. Entonces, todo esto abarca lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué tal les pareció la clase del día de hoy con la inteligencia emocional? Interesante. Abarca en lo personal y en lo profesional bastante. Entonces, debemos de saber gestionarlas. Nos ayuda mucho. Y crecemos, aprendemos día a día algo nuevo, algo que nos ayude a estar con calma, ¿no? Entonces, todo eso es parte de nosotros también, que nos lleva a que debemos regularizarnos, a tener ese autocontrol. Para que vean, chicos.